Bueno, ahí llegó, creo, mi invitado, el ingeniero Henry Guerrero. Saludos, hermano. Henry, ¿me escucha? Natanael, denme una señal de qué pasa con Henry. Yo quisiera pensar que no le va a pasar lo mismo que a Bienvenido Montilla. Él no escucha. Oh Dios, la juventud acumulada es un problema en este mundo de la tecnología. Henry, saludos. Saludos, buenos días. Salud y buen café. Salud, bendiciones de lo alto. Henry, gracias por estar aquí con nosotros, madrugando para acompañarnos. Y me alegra, bueno, verlo así tan ejecutivo, ¿no? Carajo, parece un jurista. Qué alegría, qué alegría. Henry, ayer estuvimos aquí conversando con el doctor Modesto Reyes y con el ingeniero Bienvenido Montilla de temas agrarios. Te invitamos para conversar con nosotros de estos temas que tienen que ver con el desarrollo rural, el desarrollo agrícola y bueno, y por supuesto esto pasa también por ver de alguna manera el tema de la extensión agrícola, porque sin extensión agrícola, ¿cómo plantearse el desarrollo agrícola? Sin desarrollo agrícola, ¿cómo plantearse el desarrollo rural? Es decir, son temas, elementos que van imbricados, que van enlazados. En Dajabón dirían, Henry, que son yaguas de un mismo paquete. Henry, hoy, ¿cómo es que anda el tema del papel del profesional agropecuario? ¿Cómo puede jugar su rol? El tema de la extensión agrícola. ¿Cómo anda esto hoy, Henry, en el país? Buenos días, ante todo, gracias por la invitación al programa. Realmente nosotros tenemos una larga data en el sector agropecuario. Desde 1973 que comenzamos a trabajar en el servicio de extensión. Recuerdo que previo a iniciar nuestro trabajo en el servicio de extensión, nosotros terminamos en octubre de 1972 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la tercera promoción. Y ya en enero estábamos en un curso intensivo de extensión agrícola que fue impartido por expertos internacionales a través de un convenio del entonces Secretaría de Estado de Agricultura con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Fueron 6 meses intensos. Recuerdo que pasamos 4 meses en lo que era el Centro Sur de Desarrollo Agropecuario, el CESDA, que inicialmente se llamaba Centro Nacional de Investigación y Capacitación. CENIECA, Centro Nacional Investigación, Extensión y Capacitación. E incluso ahí en el CENIECA estaban las oficinas tanto del Departamento de Investigación como del Departamento de Extensión. Recuerdo que finalizamos ese curso donde estaba prácticamente más del 50% de la promoción de la tercera promoción y también egresado de Loyola, también tanto de San Cristóbal como de Dajabón, como del Instituto Superior de Agricultura. Fue una gran experiencia y después se nos mandó, después de esos 4 meses donde se nos dieron metodología de extensión, pero también donde se esforzaban aspectos de recursos naturales, de comunicación, en fin, era algo integral para que nosotros pudiéramos responder a lo que íbamos a ver en el campo. Posteriormente se nos envió 2 meses hacer prácticamente una pasantía en el campo. A mí me tocó un grupo bien amplio ir al Valle de San Juan de la Maguana, otros fueron a La Vega y otros fueron a San Francisco de Macorís. En fin, esa fue la primera formación que dimos de extensión antes de ser designado por el servicio de extensión. Era el momento en el que iniciaba sus actividades el Programa Integrado de Desarrollo Agropecuario. Durante hacían el curso le pagaron el salario, ¿verdad? Fuimos, como estábamos en el entrenamiento y se nos evaluaba al final, lo que se hacía era que se nos pagaba todos los gastos inherentes a la actividad, pero no fuimos designados hasta cuando finalizamos el curso.
que ya se nos había evaluado, se nos daba una calificación y en función de eso se hacía una selección del mejor personal. Algunos pasaron a otras áreas y una gran parte nos fuimos directamente a trabajar con el servicio de extensión agropecuaria. Fue una experiencia muy interesante porque fue el inicio del programa integrado de desarrollo agropecuario, que tenía otros componentes como el de investigación, catastros rurales, la parte de consolidación de asentamientos de reforma agraria. En fin, fue una gran experiencia. Recuerdo que cuando yo terminé el curso, salimos de San Juan, se nos envió a 5 jóvenes, todos éramos, por coincidencia, todos éramos egresados de la UAS, y uno de esa mudanza se nos envió a 5 jóvenes ya al municipio de Cotuí a trabajar con proyectos colectivos arroceros que habían sido pasados a la reforma agraria a través de la ley agraria de Balaguer, y fue una gran experiencia. Nosotros tuvimos que trabajar en esos proyectos y recuerdo que hacíamos una actividad de extensión muy importante. Los productores producían una variedad de muy bajo rendimiento en arroz, que era una variedad de arroz, el Toño Brea. El Toño Brea. El Toño Brea 439. Y nosotros hicimos una gran labor. La Mingolo, no estaba en ese momento, Héctor. La Mingolo, Henry. No, la variedad era, bueno, estaba el Toño Brea y otras variedades muy porte alto que encaramaba. Entonces, nosotros en investigación se habían obtenido ahí en Juma la variedad Juma 57. Y recuerdo que para nosotros producir un cambio tecnológico allí, tuvimos que llevar varios grupos de productores que ellos vieran lo que estaba haciendo, pero aún así nos decían, miren, es que en la estación eso es un pedacito, aquí en la finca. Le dijimos, no, ahora viene otra fase. Nosotros vamos en una finca, por ejemplo, a mí me tocó asistir a una finca que tenía más de 1000 tareas, que había pertenecido al presidente Guzmán, que había pasado la reforma agraria en ese entonces, en el 73. Y recuerdo que la labor que hicimos fue sembrar un pedazo con la variedad Puma 57, con las mismas actividades que se hacían en fertilizante que con la Toño Brea. Cuando ellos vieron ese resultado, a la siguiente cosecha dijeron, no, vamos a sembrarlo todo. Y ahí comenzó a introducirse esa variedad. Pero había un trabajo intensivo, porque a nosotros se nos daba seguimiento. Nosotros trabajábamos muy de mano con el departamento de investigaciones, y esa era una constante. Lo mismo ocurría con los extensionistas que trabajaban en el área de café, que trabajaban con los especialistas del café. Nosotros incluso, y teníamos un programa muy integrado con el IAD, porque estaba un asentamiento del IAD, pero no se hacía desembolso de los productores sin el extensionista hacer sus reportes que se habían hecho las actividades, que se estaba cumpliendo con todos los objetivos. Esa era una forma de trabajo integrado que estaba. Nos llevaron muy bien con el administrador del proyecto y con los técnicos del IAD, que no nos veían como competencia, sino que formamos un verdadero equipo. Fue una gran experiencia en ese proyecto. Lo único que los productores al final tienen razón en un aspecto. Ellos decían que no les gustaba la colectivización, que podían estar todas las fincas juntas para que los insumos, la maquinaria, pero que algunos trabajaban y otros no, que ellos querían tener su pedazo. Posteriormente, ya yo había salido de trabajar en el área de arroz cuando se produjo el cambio. Se le asignó a cada uno dentro del bloque su área que era correspondiente a 50 tareas en ese momento. Pero fue una gran experiencia del trabajo de extensión. Lo mismo sucedió con los extensionistas de ese grupo que fueron a trabajar, por ejemplo, con proyectos pecuarios, que trabajaban de la mano con los técnicos de la Dirección General de Ganadería. Era una gran experiencia de trabajo integrado. Actualmente la situación del servicio de extensión se ha quiero anotarte ahí, Henry. Mira, recuerda que lo del Toño Brea daba retoño y era un elemento de resistencia del campesino, del productor de arroz, al cambio, porque con el retoño era que ellos más o menos cuadraban, no tenían que invertir en preparación de tierra, en semillero ni en nada.
era cortar la primera cosecha y después eso venía de nuevo. Le producía mucho menos, pero era una producción limpia. Correcto, pero también esta variedad le permitía un retoño, además de que la triplicaba la productividad, sí. se triplicaba. Entonces algunos después que se dieron cuenta hacían mejor doble cosecha. Luego el cambio, ¿verdad? Claro, la calidad del Toño Brea en cuanto a lo que la gente, la parte culinaria, era mayor que la del Hummer 57, que era más glutinoso, pero la productividad era mucho mayor. Después vino el Hummer 58, que era todavía mucho en mejor condiciones, tanto agronómico como desde el punto de vista culinario, porque hay un aspecto cuando se produce una variedad y tomar en cuenta el gusto de los consumidores. Eso es una variable interesante. Y en este caso, la resistencia al cambio, no hay, en términos prácticos, los productores no son resistentes al cambio. Hay autores que dicen, no son resistentes al cambio, porque el productor simplemente se resiste a adoptar aquello que no tiene seguridad de sus resultados. Se resiste cuando se le quiere imponer a la fuerza. Entonces, el productor va cambiando de acuerdo a cómo ve la realidad, de acuerdo a cómo ve los beneficios que va a obtener. Entonces, ahí es donde entra toda una parte de darle participación al productor, de escuchar sus experiencias. Entonces nosotros tenemos que mostrarle con ejemplos que sí se puede cambiar. Es un proceso. Hoy incluso hay productores que están más adelantados que los técnicos en diferentes áreas, porque están más informados y tienen acceso a más información, y a veces pueden darle incluso, si el técnico no es muy avesado y no tiene la especialización requerida, pues el técnico va humildemente y va aprendiendo del productor, a su vez que va introduciendo aquellos elementos que le permitan mejorar la práctica del productor. En eso se fundamenta mucho hoy lo que llaman la escuela de campo. Realmente los modelos de extensión en este caso no son los que trazan la pauta, sino más bien el modelo debe adaptarse a la realidad de los productores. Y los productores, cuando tienen los recursos, que son la parte de capital, la parte de tecnología y el conocimiento, son vitales en esta época para producir cambio tecnológico. Hoy nosotros vemos que existe una gran disparidad entre una gran mayoría que se encuentra en el arcaísmo primitivo y una pequeña minoría que crece en la modernidad. Es una realidad. Esa parte desigual que se ve en la sociedad, se ve también el campo como reflejo de esa sociedad en que vivimos, se ve también las desigualdades. Eso se ve, las desigualdades en el campo, y se manifiestan en las actividades productivas. Usted encuentra fincas de café muy modernas, pero encuentran productores que no saben ni hacer poda. Y lo mismo me llamaba mucho la atención en el cultivo de cacao. Yo recuerdo que desde el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, en los últimos años se hizo mucho énfasis. Como no había recursos para investigación, pues el CONIAL lo que se dedicó fue a apoyar la capacitación de técnicos productores. Y recuerdo cuando visitábamos con los técnicos de Mata Larga, para mí son los mejores técnicos en cacao, y ese centro hay que darle apoyo, son investigadores. Hacíamos cursos prácticamente, yo me moví con ellos y el equipo del CONIAL en toda la geografía nacional, y nos encontrábamos con que no eran plantaciones de cacao, muchas veces lo que existían eran bosques de cacao, bosques que necesitaban sombras, que necesitaban poda, y que con simplemente el control de sombra y poda podían incrementarse la productividad. Y a pesar del gran esfuerzo que desde estación se hacía, todavía estaban muy atrasados en cuanto a la productividad en el caso del cacao. Ahora en el café, la roya obviamente que afectó a las plantaciones, pero cuando las afectó era porque todavía simplemente no eran productores. En el café eran gente que iban a cosechar porque los precios que se habían deprimido en los años 80 y en los 90 no le permitían ni cubrir los costos de producción. Entonces las personas lo que hacían era que prácticamente lo que iban a recolectar. Cuando llega la roya, encuentra plantaciones diezmadas, plantaciones de más de 40 años, y obviamente que afectó todo. Hoy se requiere
que no solamente que haya un instituto de café, sino que los técnicos estén actualizados de la tecnología y que esa tecnología se le lleve a los productores, pero también los productores con esas nuevas variedades, con esos híbridos, requieren también de una alta inversión y hoy sabemos el costo de los insumos productivos. La problemática es muy seria para el sector agropecuario y es muy seria también para lo que se refiere al servicio de detención. Yo siempre he dicho, por mis 40 y tantos años que tuve en el sector agropecuario, que lamentablemente donde más se hace demagogia es desde el sector agropecuario en todos los gobiernos, sin excepción. Usted ve, se hace un día de campo, se muestra algo muy bonito, se dice que el ministerio está sembrando o que el gobierno está haciendo tal cosa, y no es este gobierno, no. Eso ha sido una constante de hacer promoción con aspectos que son relativamente superficiales y no se va al meollo del asunto, que no puede haber desarrollo agrícola si no se producen cambios profundos en lo que se respecta a las tecnologías requeridas, en lo que se respecta a los recursos que tienen que ponerle a disposición de los productores, sobre todo los pequeños productores, que son la mayoría. Tenemos que ver la importancia que tienen rubros estratégicos. Sabemos que aquí siempre se habla del arroz como cultivo político, en el sentido de que la gente requiere consumir su arroz, pero hay cultivos estratégicos para conservar nuestra flora y fauna, como son el café, el cacao, y también el desarrollo de sistemas agroforestales que puedan asegurar que nuestras montañas estén debidamente protegidas y que nuestros productores no tengan que verse en la necesidad de deforestar. Hay que incentivar a los agricultores de montaña para nosotros poder conservar lo que son nuestros recursos naturales y para también tener el agua que asegure el suministro del consumo a los pobladores, el agua potable, también el riego y la electrificación. Aquí deben hacerse cuantiosas inversiones en cultivos como café y cacao y desarrollar sistemas agroforestales donde lo permita, pero también mantener intocable aquellas áreas protegidas. Y si hay productores, darle los incentivos necesarios para proteger esto. Yo pienso que el servicio de extensión debe jugar un rol. No es solamente darle a un técnico un motor. Los técnicos extensionistas deben ser debidamente formados, deben ser debidamente capacitados. Hay una gran experiencia en el Ministerio de Agricultura que no fue aprovechada. El gobierno francés durante varios años desarrolló un proyecto piloto llamado el proyecto de fortalecimiento del Servicio de Desarrollo Agropecuario, y al final ese proyecto, en el cual estaba el fenecido Pedro Julio Jiménez, que era la contraparte del proyecto de los expertos franceses que estaban ahí, al final el resultado fue una propuesta de renovar el servicio de extensión. Yo recuerdo cuando llegué, yo fui director de extensión 96 a 2000, después en el 2004 nuevamente se designó al frente del departamento antes de ser designado dentro del Consejo Nacional de Investigación, y recuerdo que encontré ese proyecto que lo estaban impulsando los franceses. Le vi tanta importancia que desde entonces yo dije, ese proyecto no debe verse como algo aislado, porque el departamento de extensión estaba en un área, ese proyecto estaba en otro, como un proyecto aislado. Me acerqué a los franceses y a don Pedro Julio, que era contraparte, y digo, no, el departamento de extensión tiene que hacer suya esta iniciativa. Recuerdo que de ese proyecto nos reunimos con universidades, con ONG, y de ahí surgió el proyecto de fortalecimiento, que era una reingeniería del servicio de extensión, que planteaba algo que es vital, que es el desarrollo territorial. Señores, nosotros no podemos designar extensionista por extensionista. Cada unidad territorial es un ente. El técnico que va a un área de montaña tiene que tener conocimientos tecnológicos
incluso de comunicación con los productores que están en ese, muy diferente al técnico que va designado a un área de riego. Entonces nosotros decíamos que el concepto de zona y subzona, que todavía está, es un concepto obsoleto que se mantiene más bien por una estructura que lo que sirve más bien ahora en estos tiempos para designaciones políticas en estos cargos. Nosotros planteábamos, hicimos suyo el planteamiento del proyecto de fortalecimiento institucional FISADO del gobierno francés, que desarrolló conjuntamente con el gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano tenía que tener una contrapartida, y era crear unidades territoriales y que esas unidades territoriales se designaran unidades especializadas de técnicos que a su vez estuvieran apoyadas en trabajo con organizaciones de base y apoyadas por especialistas. Si estábamos en un área de montaña que requerían de prácticas de conservación, de desarrollo de proyectos agroforestales, obviamente esa unidad territorial, que el número de técnicos va a depender del tamaño de la unidad territorial, iba a estar apoyado cuando sí se lo consideraran por los especialistas necesarios. También se enfatizaba en el trabajo con las organizaciones de base de eso, ya sea de productores o ya sea de amas de casa o de organizaciones sociales que se dan en esos territorios. Ese es un concepto moderno, el concepto del trabajo con unidades territoriales, porque es totalmente diferente. No es hablar de una zona y que yo tengo 200 técnicos, 200 productores que yo tengo y los productores no lo conocen. Son unidades territoriales, porque hay unidades donde no deben ser intervenidas porque deben ser conservadas, como son áreas, las áreas protegidas, y donde hay unidades donde pueden desarrollarse proyectos agroforestales debidamente ordenados, y hay unidades donde hay que seguir fomentando los cultivos de café, de cacao, hasta la altura que permite el cultivo de cacao, que son hasta 700 metros, de manera... Se nos venció el tiempo por hoy. Contigo se puede conversar sobre la historia de la extensión en la República Dominicana. Sin embargo, hay cuestiones que son muy conceptuales, que están ahí y que tienen su vigencia en términos metodológicos. La primera década de la extensión fue de oro, de 1973 a 1982. A partir de ahí vino dando tumbos hasta lo que hoy tenemos, que es prácticamente un servicio de atención en nebulosa, prácticamente incierto, no se conocen así las funciones. Esto anda manga por hombro hoy. Yo pensé que me iba un poco a dar una radiografía de lo de hoy, pero lo podemos hacer más adelante. Cuando yo inicié en extensión, yo hice 2 cursos de un mes cada uno con los ajustes de lugar, toda la parte de extensión, de comunicación, de dibujo, de formación, con los mejores maestros que tenía el país. Recuerdo que Nicanor Castillo era el coordinador, pero ahí participó como instructor Nelson Fortuna, César Amado, Fernando Durán, Saturnino de los Santos, mucha gente con muy alto nivel, y otros, incluso nos daban hasta análisis transaccional con Carmina Curiel. Yo recuerdo todo aquello, y estuve en el CEJA durante un mes, pasando también un curso de atención, otro en el Centro de Capacitación de Valverde Mao, estuve en Juma pasando cursos de arroz, en Mata Larga pasando cursos de cacao, en Licey al Medio, ahí en la Cumbre pasando cursos de café, en otro sitio pasando cursos de musacia, en el Senda, no sé si recuerda el Senda, allá en Boca de Mao. Es decir, anteriormente se capacitaba al técnico sobre la marcha, y cuando estuve en capacitación y visita, teníamos cada 15 días una jornada de capacitación, de actualización, con su práctica de extensión. Eran otros tiempos. Ciertamente, los tiempos han cambiado, pero eso que hoy se puede llamar unidad territorial, bueno, era el área que yo tenía como agente de extensión de área cuando lo de capacitación y visita. Yo tenía un territorio determinado, unos 40 productores de enlace que tenía que verlo cada 15 días, pero un área de influencia de unos 400, 500 productores que también tenía que visitar de vez en cuando o coordinar con ellos jornadas de capacitación asociativa. Pero bueno, son otros tiempos. Del 82 para acá se ha dado mucho tumbo en la materia de extensión, pero esa cosa hay que verla, Henry, hay que escribirla para que la memoria no se pierda
y que además los que vengan con otro ensayo no crean que están descubriendo el hilo en bollito ni la funda de Quimalito, sino que hay una experiencia acumulada que debe servir siempre, que hay que tenerla como referencia. Pero esa historia hay que escribirla. Ojalá que tú te animes a escribirla. O puede ser otro técnico de larga data, pero ojalá que no te marches de este mundo dentro de 30 años sin dejar sentada esa experiencia vivida por más de 40 años en el sector agropecuario. Gracias por estar ahí con nosotros. Yo paso ahora a Joemily Severino en la voz de la AMPA. Mantente atento por si ella te manda el enlace. Seguir conversando 10 o 15 minutos más. No he podido tener la respuesta de ella rápidamente así, que le pedí continuar. Pero bueno, Natanael, pausamos. Gracias, Henry Guerrero. Es la primera vez que participa. Tendremos otros encuentros contigo. Pausamos y retornamos en la voz de la AMPA con Joemily Severino. Ok, gracias. Atento al enlace por si acaso. Ok, gracias. Pausamos, Natanael. Ok.